la empresa del grupo Guairá, dice, porque todos los años quiere venir y por A o B motivo, por los compromisos, él no puede estar presente y esta vez tuvo la oportunidad también y gracias a él también estamos nosotros acá. Muchas gracias y bienvenido. Y gracias a ustedes por la oportunidad de compartir en este día tan especial. Son muy gentiles realmente y la verdad que me siento también como en casa. En Colmenar empezamos hace poquito más de 5 años. Era como a prueba más o menos, porque venía de otro medio. Pero sin embargo ya no quise desprenderme. Sí, bajape tarabeza a la radio. De repente tengo actividades sociales sábado de noche y a las 12 generalmente ya me retiro, trato de retirarme porque quiero estar en la radio. Y hoy gustoso vengo para saludarles un poco a los componentes de esta gran familia, de un medio pionero que realmente en su momento, desde el inicio mismo, ha cumplido un rol preponderante dentro de la radiofonía nacional. Guairá significa bastante, por cierto, porque es un medio que se identifica especialmente con el sector rural y en su momento ha pregonado todo lo que concierne a la parte de comunicación y hoy sigue en el tapete tan vigente y eso es difícil mantener. Eso se percibe cuando maneja esta gran familia, maneja gente de radio y por lo tanto el éxito es tan visible hasta ahora. Los sábados tenían tu programa, ¿verdad? Con Joel. Los domingos. No, empezamos con Joel. En realidad que empezamos con Joel. Un programa periodístico fue primero. Yo vine de otro medio. Y después empezamos con Joel un programa periodístico los sábados. Sábado a la mañana. Yo te escuchaba, ¿verdad? Sí, y luego surgió la posibilidad de candidatarme para intendente de la ciudad de Acay. Y por razones de ética dejé la parte periodística y continuamos con el INA con estampas folclóricas. Domingo. Ahí menos pisamos los callos, entonces más bien nos dedicamos a difundir lo auténticamente nuestro, dando oportunidad a los oyentes, pero realmente a mí me apasiona, sinceramente, compañero, debo decirle que me siento más comunicador que político, a pesar de que yo soy más de prensa escrita, pero allá popea esta bebé se me cuenta y vi por deporte, sino y ahí vi la porte. Pero peaningo y pona, por un lado donde coanga eremos tenonde gina lleva pelota, oye ya pues aves gina lleva acá ay peango pelota quinto pero acá ahí yo que esté ahí ambas ciudades oye vende pelota se coay cuapa y te va pelota pues cuería y lleva entonces pe acá hay pe upe chante ave y pe quinto y pe haisa lleva ha o otro estilo especial acá hay pe por un lado debe con doble compromiso, porque ser comunicador y sea vegina lleva estando en la función pública debemos ver y la yapoa con gran honestidad, porque te hago un tú y ya güero cañí peteña necuame pecuaraje lleva entonces lo mitaje y tacoa ningo güereco doble función importante añete guala e iba a peango importante porque oye me debe haber peteña herramienta poderosa eva la comunicación donde escano y es lo que trato de desarrollar, siempre digo, trato de hacer bien porque en su momento más copié por quienes hacen mal. Angapico baisa se anima pipe animo quinita. Baisa anima pipe amba poaita. Por eso yo le puedo decir con certeza está mal esto por un lado porque otro debe decir, pero la población conoce. Hemos cambiado considerablemente el rostro de nuestra comunidad, más o menos lo que no se hizo en 26 años y hemos avanzado considerablemente y acá hay, es muy cierto, allá en el sector de Rincón donde se une con la comunidad de Cimbrón, de Roque González y Juguapo y de Quinde, hay gente que se dedica a la producción de pelota, pero nuestra actividad fundamental es la producción de hierbas medicinales. Los mercados capitalinos y del interior se nutren precisamente
de esas hierbas que sacan de la serranía. O sea, en primera época sacaban de la serranía, pero hoy ya cultivan y es algo que ya se está expandiendo a nivel acá. Y ahora estamos apuntando hacia la industrialización con la intención de exportar la producción. Nicoté es fuente de trabajo porque, estimado compañero, acá también es víctima del éxodo masivo, al igual que otras comunidades del 9º departamento. En la situación, falta fuente de trabajo y, como siempre solemos decir con Elina, da lástima cuando jóvenes talentosos al terminar el bachillerato no tienen otra alternativa que emprender la retirada en la búsqueda de mejores logros, van al exterior. Papá generalmente trata de no llorar cuando recibe ese adiós del hijo. Te juega tu será allí, te juega tu acá ne por venir. Pero sin embargo, Jotas Aseinas en Babuira Picueri, o sea que tu anga ojone cotipes al señemí. Sin embargo, las mujeres, las madres generalmente ya lloran porque es muy difícil despedir indudablemente al hijo. El varón no muestra tanto, pero duele y lamentablemente en el departamento de Paraguarí tenemos pocos lugares donde se pueda trabajar de por y fuente de trabajo. Es donde se sufre el desarraigo, señor. Qué importante escuchar estas palabras de un comunicador, ¿verdad? Quien está en una radio tan potente y poderosa, y hablar de esto siendo el intendente, mi querida Elina, sí. Y que te da una voz de aliento porque él como papaguazú de la comunidad lo siente, lo ve, lo palpa lo que está pasando. Así como yo siempre suelo decir en términos jocosos dentro del ámbito deportivo. Algunos creemos de que entrar en el deporte te haces de la noche a la mañana millonario. No, necesita disciplina, necesita buena alimentación, necesita apoyo de los padres, necesita apoyo de tus profesores, necesita apoyo de la gente que está a la cabeza para poder sobresalir y entender tu rol como profesional para ir adelante. Y cuán más importante es escuchar a una autoridad de un pueblo en la cual está mencionando que la parte principal es el pojañaná, el que es la cultura nuestra, la raíz nuestra, ¿verdad? De llevar, de expandir, porque de ahí se va de vuelta a recorrer el país y el mundo, ¿por qué no, verdad? En América Latina, de todo esto. Y él siendo autoridad, mirando lo que necesita el pueblo, bueno, yo creo que hay pocas palabras, en pocas palabras podemos describir lo que él anhela para su pueblo, Elina. Sí, así mismo, totalmente. Y nosotros habíamos comenzado volviendo o retrocediendo otras estampas folclóricas cuando él estaba como candidato. Luego, él, antes de asumir como candidato, había dicho luego que él no iba a dejar la radio. Iba a seguir, y hace poquito te comento, seguramente escuchaste, ya cumplimos 5 años. 5 años, he visto. Al aire, sí, y hasta ahora él ya está por terminar el periodo. Todavía no se decide si va a continuar o no para el próximo periodo, pero él dice que la radio, lo único que él tiene claro es que la radio y el programa no va a dejar. Eso ya afirmó él en el programa. Quiero dejar cualquier cosa, pero menos la radio, sinceramente. Es algo que me apasiona. Yo estuve en ABC 28 años y en el último tramo, cuando el medio compró Cardinal, me sumé y justamente el programa se llamaba también Estampas Folclóricas. Y cuando me candidaté por primera vez para gobernador, solamente empujado, nunca fui político, soy absolutamente novato. Cuando tuve la oportunidad de candidatarme, dejé el medio, me candidaté para gobernador, arañé el puesto, casi. ¿Vos estabas con Gabriel entonces? Gabriel Casenave. Gabriel Casenave. Sí, porque ahora me acuerdo de vos, porque yo estaba cerca de usted, ¿no? También. Sí. ¿Verdad? Entonces, Gabriel Casenave, estaba también el señor que fue intendente también de Fernando de la Mora, hoy día nuestro gran presidente del Club Sport Colombia, el señor José Solís. José Solís, y ellos estaban en deportes, yo colaboraba, pero mi programa real
especial era estampas folclóricas que desarrollaba los sábados, amaneciendo sábado. En Cardinal. En Cardinal. Sí, sábado a las 12, ¿verdad? Luego me candidaté para la gobernación de G y posteriormente me sumé a Colmenar. Bueno, vamos a probar 2-3 meses, pero siempre colaboraba, siempre estaba con Colmenar y Guairá colaborando con móviles, o sea que siempre me sentí un poco parte y también animaba el evento de Apapecol, sí. Y Colmenar siempre transmitía ese evento. Y lo que quería significar, saliendo un tanto de contexto, sí, no, y acá hoy entra todo. Entra todo. Sí. ¿Cuán importante es el medio? O sea, era micrófono. Y hay puro por ánimo. Jaramo, y te pende exaltar en Aguri. Checo a Pispapa y Teira, don Lejano, Hace poquito le estaba dando la gracia y pidiendo que vuelva a Radio Cardinal. En aquel entonces, lo del Escano, que entraba a las 12, creo que a la 1 de la madrugada, y decía este señor de Yutú, llamó, de Yutú, decía, yo viajaba porque era chofer de una empresa y era la radio en la cual escuchábamos la guarania de aquel entonces de José Asunción Flores, o de lo contrario el poema de esos poetas más antiguos que tenía registrado, y recomendaba a un medio de comunicación de cada zapa que trate de copiar y tener en el archivo este tipo de música que llega al alma, decía este señor. Hace poco estaba recordando ese programa que justamente está mencionando en este momento. Y Miguel Zuluaga, exactamente. Una vez le dicen, no pego yo cosas antes de oír, pego y programa. Miguel es un amigo bueno también. Él es voz comercial, ahora de lujo también. Voz comercial. También es voz comercial. Y quería comentarle nomás, aparte de ser ceremonial del Estado, aparte de eso, es muy importante cuando se utiliza bien el micrófono. Jalar y Purubaí no toca y pope gile, porque muchas veces también no se utiliza como corresponde. Actualmente, hasta por presunciones, surgen también algunos ataques que no corresponden. Pero si se utiliza bien, es muy importante. Días atrás nomás, y Elina es testigo, ella no sabe de lo que le voy a decir, pero llama una persona, porque en nuestro programa manifesté que en Acay estamos queriendo dar un terreno a gente inversionista, y también para quienes lo deseen explotar, que vamos a dar años de gracias. Hay personas en línea ahora sí. Que para poner. Sí, oyente, buenas tardes. Buenas tardes, muchas felicidades, Radio Guerá. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, Mauricio Quintana Mariano, Departamento Paraguay. Mi felicidad, amigo, encadenado Colmenar y Guairá, todavía Don Juancito y Ramírez, otro más, Amado Marcial, amigo Traversi, siempre. Muchas gracias. Todos los amigos, compañeros, trabajadores, luchadores, cada día más. Sí, Mariano Morel, ¿eres allá? Sí, señor. ¿Terminación de documento, amigo? 3.187.000. 752. ¿Cuánto? ¿752? Sí, señor. Muy bien. Gracias por llamar, amigo. Suerte, bendición. Muchas gracias. Trabajo, amigo. Desde Uitumí. Él es Marianito Morel, que suele enviarnos siempre mensajes y nos llama también. Reiteramos la línea de comunicación 0541 44400 y el 0984 350048. Allí pueden llamarnos directamente para salir al aire. Lo que es lo que estaba mencionando acá don Alberto Lescano, digo. Aldo Lescano. Sí. Don Aldo. Nos reencontramos de vuelta ahí con José Solís, en este caso Casenave, está el otro también que Gabriel, que ya se fue. Y hay otros más importantes, como el caso que hoy está Pedro Aldama, todavía en el área del sindicalismo. Pedro, Círculo de Periodistas Deportivo. Círculo del periodista también deportivo. Bueno, mucho más. Hay otra persona en línea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Estoy llamando de La Colmena. La Colmena. Acá está la gente que hace vibrar la colmena. Está Elina y Donaldo, Aldo Lescano. Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
don Inocencio Vivero. Ah, que él es mi vecino, don Inocencio Vivero, un amante del deporte. Enseguida te va a preguntar de qué club sos, Marcial. ¿Qué tal, don Inocencio? Te escuchamos. Va de código de asesorio de la IPEVA, ahí divina. Por Hugo Enrique se refiere. Él no está todavía por acá, pero le vamos a preguntar en cuanto llegue. Hay que ser con la sorteo de ahí. A ver, ya pues acá, mandele la asociación de vera completo. Escuché que dijo Joel hace rato, discúlpame que te interrumpa tempranito, que hay que felicitarle a la radio, don Paca. Antes de decir el sorteo, hay que felicitarle a la radio. ¿Verdad, Joel? Sigue todavía así. Bueno, vamos a esperar tus felicitaciones, don Paca. Muchas felicidades a la radio y al señor Enrique Traversi. Sí, ya te está escuchando también él. Y le vamos a anotar ahora para el sorteo, Joel, ¿verdad? 3 últimos números siempre me ganan. 3 últimos números de cédula. 032. 032. Sí. Bueno, te coy con cela de radio con cadena baitejina con con 75 diamantes no son años de botella ahí de años de cojina 7 desde tu ya no pues no pierna de mujer la cerrista gran cerrista ande hoy me haré gina porque así pe con capuey maicico rojo y azul lleva poca poco 4 años. Por eso él quiere demasiado hablar con Hugo Enrique. Después le vamos a hacer hablar a don Inocencio con Hugo Enrique. Bueno, gracias por participar, señor, y ya está anotado para el sorteo. No la regalo mil a Radio Guairabi. Ya está, pues ya está después estoy, más de la media nace. Enrique Traversi como de Copay. Gracias por participar, señor. Bueno, seguimos con don Aldo acá, Elina, que son plana mayor en mi horario sagrado, 14:30, hasta 15 mi horario sagrado, ¿verdad? Pero bueno, ahora 36. Hoy no hay nada de eso, ¿verdad? Sí. Me está apasiona. enganchando la gente, está llamando. Está llamando. Sí. ¿Otra persona en línea? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Yo le estoy llamando desde Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. ¿Cómo es tu nombre, señor? Rubén Villalba es mi nombre, soy de familia guaireña, de nacimiento Villarrica, hace 61 años que hemos venido a Coronel Oviedo. Soy del barrio Paso Frente, Santa Librada, comencé mi escuela en Santa Librada y conozco el Radio Guairá y no estoy participando por el sorteo, más bien quiero recalcarle, antes los cumpleaños de Radio Guairá era muy importante porque se iban muchos artistas. Y entre ellos se iban artistas que eran mi familia, mis tíos. No sé si se recordarán de un tal Bernardo Merelle, el mago de contrabajo. Sí, Bernardo Merelle. Y también Carlos Villalba, el guitarrista, también es tu pariente. Sí, y estaba también el otro hermano de tío Bernardo, el señor Miguel Merelle, que era capataz de la empresa El Cóndor y la llevatera. Sí, le conozco. Y tío Miguel, sin ser escuelero, sin tener un grado de escuela, él es poeta también. Sí, tenemos muchísimo de eso. ¿Cómo? Tenemos muchísimo de eso, digo, sin escuela tiene en la cabeza, escribe, así, de simple y sencillo. Y lógico, eso es la providencia poco que nos da el creador, así que no es felicitarle, sino agradecerle a Radio Guairá Seguito y a don Saber y mi saludo. Creo que estuvo mucho tiempo acá porque donde lo vio también él. Y ahora tiene una radio nueva en Oviedo, que es la cadena de Radio Guairá también, 94.1. Es del grupo Guairá ahora. No, tengo con Bernal las radios, no hay que ni enviar una información y ahí el dinero me conoce, siempre participo también con ellos. Sí, pero con la cuñama, entonces te digo, la cuña ni ahora, ¿dónde me no sé yo? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí. Le saluda Aldo Lescano, señor. Señor, le saluda Aldo Lescano y quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Por qué sería que Colmenar, especialmente, juega de local con Guairá en Coronel Oviedo habiendo tantos medios? Y sinceramente hablando, sin chocar con opiniones y con el respeto que se merecen los vetenses, Oviedo pues, es cuna de guaireños. Sinceramente hablando, acá somos muchos los guaireños, ahora somos un poco ingratos nomás entre nosotros mismos, porque haría falta una reunión de guaireños y hacer un club de guaireños acá y
y encontrando recordarnos anécdotas también. Eso sí es muy bueno. Y Colmenar también, sinceramente hablando, Colmenar acá en Colmenar se escucha mucho. Yo tengo un taller mecánico y la gente que viene pega brillante, dice, ¿verdad? Y ya anota y ya de ida va a escuchar. Sí. Qué bueno. Y tiene tal vez mucha frecuencia, o sea, que sale bien sus ondas también, entonces por eso que juega un poco de local que digamos acá en Colmenar. Pero la oreja es político, o sea, eso es lo más... Son más fuertes en la política. Acá en Colmenar es una de política, pero la capital de trabajo es la capital de la política. Y bueno, cada uno puede amante de la ley y todo hecho, no vaya. Solamente quería recordar los chicos de TV Mike que se deja nada mostrar la número de la Guairaja, no llegó con nada, no sé si vaya. Sí, vamos a reiterar. Entonces, le agradezco la atención y nos va mis felicitaciones nuevamente a ustedes que hacen la radio, porque sin ustedes la radio no existe. Y sin las voces de Liana, de la otra chica, esta Mariana o que está ahí. Sí, ella estaba recién. ¿Cómo era su nombre? Mariana. Mariana Elina es la voz reina de Colmenar. Sí, o sea, ese voto a crecer otra vez cuando me más para la cumpleaños de ella. En serio, gracias. Ahí ya lo oí ahí. Estate atento también los domingos, señor. Despertamos a la audiencia con música paraguaya y muchas noticias. En la televisión veo muchas veces Radio Guairaja y que veces hasta aquí. Qué bueno, gracias. Bueno, Le felicito una vez más y que tengan siempre ese sentido de humor y esa fuerza de conversar con la gente. Eso es lo que más nos hace bien a nosotros mismos que le escuchamos y lógico, ustedes también a lo mejor porque te varía y miel de programación. Sí, señor. Un abrazo de la distancia y que tengan todo el éxito que pueda Radio Guaira. Bueno, gracias, muy amable, señor. Y esta es la magia de la comunicación, Elina, sí. Aldo, ¿verdad? Esta es la magia. Acá hay. Comenzamos de acá. Ahí está Aldo, nada más y nada menos. A este señor le decimos que él es político, pero él no se comporta como un político. No se comporta, como un compañero de trabajo más está acá con nosotros. Y acaba de mencionar, ¿verdad? Sí. Y lo que acaba de mencionar este señor también con respecto a todo lo que hace Radio Colmenar, jugando, ¿verdad? La pregunta clara de él, ¿por qué Colmenar juega de local en Radio Coronel Oviedo? Sí. Y no solamente ahí, porque a mí me tocó trabajar un año, en el año 2023, con el campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en donde medí la potencia de Colmenar y la voz comercial sagrada era Joel Rojidía conmigo. Un año trabajamos en el año 2023, lastimosamente descendió Guaireña en ese año, pero lo que tenía en cuanto a la medición de que tiene esa radio en la cobertura futbolística que teníamos nosotros durante el año 2023 era impresionante, de norte a sur, de este a oeste, ¿verdad? Sí. Teníamos que cerrar WhatsApp a hora de transmitir el compromiso, ¿verdad? Y era una experiencia en donde una vez más copé la otra radio. Ahora lo único que todavía no estoy visitando es la radio Nova 91, 94.1, ¿verdad? Después copé toda la radio ya del grupo Guairaya. Estuve en la 103, en la 840, en Colmenar y en otro, ¿verdad? Todo en la cual medí lo que tiene, lo que es Radio Guaira. Persona en línea, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Liliana Ruiz Ortiz. Liliana Ruiz Ortiz. ¿De dónde está llamando Liliana? De Solano Escobar. Solano Escobar. Bueno, le dejo acá a los locutores de esa zona, ¿verdad? Elina y Aldo. Sí, yo siempre estoy escuchando a través de Radio Colmenar. Sí, ella distrito de Guitumí, Solano Escobar. Gracias, Liliana, por seguirnos siempre y acompañar todos los programas. Muchas felicidades para Radio Guaira. Liliana, le trajimos a esta reina acá de la Colmena, no queríamos que esté sola, y le trajimos también a Aldo. Acá en Villarrica le trajimos, ¿verdad? Medio empujándolo, ¿verdad? Para que pueda estar con nosotros, ¿eh? Está bien. Y bueno, gracias, Liliana, por tu comunicación. ¿Puedo participar del sorteo? Si tus 3 últimos números, Liliana. 524. 524. ¿Y cómo vas a llevar tu remera así por ahí sacan el sorteo? ¿De Radio Colmenar puedo retirar? No. Sí. Seguro que sí se va a poder. Vamos a preguntarle acá a los encargados. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, Liliana, por tu participación. Muchas felicidades. Muchas gracias, Lili. Gracias. La magia de la comunicación, Aldo, Lina, ¿eh? Sí, para la gente que se está conectando recién, entonces, porque a través de Colmenar era mi programa Radio Show. Estamos hoy de parabienes
estamos de fiesta, estamos enlazando. Jaque Marcial le perdón de cancha, ¿ven? No, No, porque- ¿sabes qué? Quería contar otra anécdota, Joel. 14:44, mi horario sagrado. Tu horario Radio Show. sagrado. Bueno, cuando yo estaba en una radio. Yo miro acá, pero ya tenemos en una radio que también se llamaba con ese nombre. Ah. Yo estaba. Y me decía la gente, demandale pues a esta. Y yo ya sabía quién era, ¿verdad? Diferente es que el nombre de la radio era del mismo nombre, pero que vos tenías un programa que era el show de la radio. Es diferente. Sí. Radio show a otro. Sí. Y entonces me decía la gente, demandale pues a este que estaba haciendo. Imagínate hasta dónde llega la maldad. La mal, Juan, sí, la porque maldad. ese es un programa de Radio Colmenar de hace muchísimo. Exactamente. Hace muchísimo. Y era radio show de Radio Colmenar. Sí. Y la radio donde yo estaba se llamaba con el mismo nombre, pero creyendo de que usurpaba el nombre de la radio, con la intención ya de destrozar, ¿verdad? Pero cuando eso yo estaba como director de esa radio, ¿verdad? Estaba administrando la radio y yo ya sabía, porque yo pispo a todo, ¿verdad? Y ya sabía que era programa de una radio oficial y que el nombre era, así como todo pueda poner, el show de esa radio, se llamaba Radio Show por Colmenar FM, ¿verdad? Diferentes. Bueno, son la cuestión Era Radio Show animado ese. que... Exactamente. Y después se acortó en el 2002. Sí. Sí. Entonces, tiene una cosa, por eso me refiero a lo que decía don Aldo. Cuape con la inteligente, Aldo, porque si no con la mitad, o un DFI o lado, kilan de capacidad, íramo, Sí. de cupiliatas de tipo pucuta. Y hay mucha maldad, como decir. Persona en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estoy llamando, intentando hablar desde la mañana, pero mucha gente llamando. Soy Arnulfo Morínigo. ¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo te va? Ah, qué gusto. Arnulfo Morínigo, ¿cómo está, mi querido amigo? El guitarrista de Yuden Bopumillas de la Maraca, amigo a don Arnulfo, ¿será, Y voy a prepararme ahora y llegar. Voy a prepararme muy pronto. Para más que tu papá me había hecho una canción que hasta ahora sigue sonando, che. Es que bueno, sí, y tengo muchos casetes. Ahora voy a comprar una grabadora para poder recopilar los temas y seguramente está esa letra que te hizo el cantado por él mismo, ¿verdad? Sí, señor, así es, don Arnulfo. Bueno, Saludar también a Lina y al señor intendente. Arnulfo es mi amigo nuevo virtual. Virtual. Así como nosotros éramos amigos virtuales, hoy nos conocimos. ¿Qué tal, Arnulfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Muchas gracias. Gracias siempre por el espacio que me dan. Ya una vez me hicieron Sí. una especie de entrevista. Y con el Aldo no se señor- recuerda de él. ¿Te acuerdas que no hace mucho lo entrevistaste en Estampa Folclórica? Sí, él siempre está en comunicación y para nosotros es un privilegio. No lo cañille desde ahí este día. Claro, no, yo me iba siempre a colaborar también. Mi padre cada año tiene montones de versos para Radio Guairá y si me dan un poco de espacio, me gustaría pasar tengo un poema brevísimo. Es una grabación casera y me gustaría colocar acá enfrente de mi grabador si me dan un poco de espacio. no hay ningún problema, Arnulfo, el guitarrista, yo le llamaba, siempre se iba también al espacio, es profesor de guitarra, su papá, don Patrocinio Morínigo, me ha hecho una canción cuando jugó la final y yo relataba el partido Olimpia Rincón con la emoción que tenía, ha hecho una canción a este humilde servidor, está grabado, una música paraguaya que tiene 7 minutos y recopilé, ¿verdad? En la cual tengo ya con la canción hecha con el señor, en este caso Martín, quien había grabado y no pude recuperar lo que había grabado los amigos carapegüeños. Carapegüeño me ha hecho una canción también. También Hilarión Correa hizo otra canción a la cual hasta el momento no puedo recuperar esa canción. Tengo 4 canciones en estos 27 años de radio que me había hecho poeta con respecto a escuchar el tema de relaciones de partido. Entonces hay varios poetas, varias personas que sigue y también analiza. Don Patrocinio, el papá de don Arnulfo, decía que teníamos una voz fenomenal en la parte de los relatos y la forma en que nosotros relatábamos el compromiso, por eso se sintió un poco, ¿verdad?, emocionado para escribir una canción. Le escuchamos, don Arnulfo, con ese poema. Bueno. Canción a Rodríguez. Hay una cosa que
Lo mismo que le escuchamos vivo todavía con ese espíritu a tu papá, don Arnulfo, ¿eh? ¿Escucharon? Sí, así es. Atentamente. Esa es la voz de mi padre, una grabación casera que encontré. Sí. No sé si salió bien. Sí, salió muy bien. Salió muy bien. Y Oremo Pini, lo mismo que está viviendo, lo mismo que le veo a tu papá, ¿verdad? No sé si vos guardaste la canción que te había pasado, Joel, la música que ha hecho su papá. Bueno, vamos a buscar en el archivo un poquito más tarde para escuchar y que escuche un poco el intendente y el INA también, con qué culto había hecho, ¿verdad? En aquella ocasión su papá la canción a este humilde servidor. ¿Algo más que quiera agregar, don Aldo? También acá el INA, que es un programa entonces de radio show hasta ahora, y el mío es de MLG Producciones, todo deporte. Ya y se que está terminando, parece tu hora. Sí, pero de igual forma hoy no hay luego hora. Bueno, así que vamos a seguir. esto Horario sigue. libre. Gracias, Arnulfo. Está todavía en línea, ¿verdad? Muchísimas gracias, un placer, estoy muy agradecido con todos, con Radio Guairá, y mi padre seguramente desde donde estará muy contento porque él fue muy nacionalista, muy amante de nuestras tradiciones, de la cultura. Entonces todo lo que yo aprendí de él trato de poner en práctica también, y llamar a Radio Guairá, valorar a Radio Guairá también fue una de sus enseñanzas. Muchísimas gracias por el espacio de siempre. Gracias a vos, profe Arnulfo, a seguir siempre también por esa senda, porque creo que soy el único que le pisa también los talones a tu papá hasta el momento, ¿eh? Bueno, habilitada nuestra línea 0541 44400, reitero, 0541 44400, y el número de celular es 0984 350048. Para el segundo sorteo tenemos 20 remeras más o menos y algunos kepis. Vamos a sortear después. Primer bloque ya terminó, ¿verdad, Juan? Sí, el primer sorteo. Voy a aprovechar para pasar un poco los ganadores del primer sorteo. Ganadores: Julián Meaurio, un kepi; Jazmín Fretes, una remera; Darío Barreto, una remera; Javier Meaurio, un kepi; Arnaldo Acosta, una remera; Alberto López, una remera; Saturnino Martínez, una remera; Bernardo Vázquez, kepi; Calixto Ramírez de Villarrica, una remera; Guillermo Aqueta, un kepi; Francisco Jiménez, kepi; Pedro Bollino, un kepi; Leongina Morel del barrio Estación, kepi; Teófilo Aguilar, un kepi; Antonio Aguilar, un kepi; Roberto Portillo de Barotí, un kepi; Bonifacio Godoy, kepi; María Rumilda Segovia, kepi; Isidro Bernal, kepi; Apolinaria Peralta, una remera; Juan Portillo, kepi; Epifania Gómez, una remera; Julián Meaurio, remera; Ismael Areco, kepi; Santiago Portillo, remera; Jorge Sosa, una radio retro. Esos son los primeros ganadores, ¿verdad? Y después tenemos un segundo sorteo que vamos a estar teniendo. Qué bueno. 0541 44 400 84 35 0048 son las dos líneas habilitadas entonces para la gente que quiera llamar, felicitar a la radio, ¿verdad? Y yo estoy acá entre, ¿cómo se dice, verdad? Entre una flor está dos espinas, pero la flor quiso irse al costado, no quiso estar al medio. No quiso estar al medio. Pensaba y este moe. En medio de la espina. Animo a BTI show y Cojagüey se viene a joder, era muy BTI show, ¿sí? Y las instituciones pasan y los hombres quedan. Entonces al revés la situación. Hay personas en línea, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Guairá AM. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Teófilo Segovia, Caguazú. Sí, Caguazú, ya la capital de la madera. Pepe y mil oyentes de cosas, sea Teófilo, Alcide, y Fernando José Caldia. Antes de eso de fuera, pende ya venga, pero pues todo casi la posibilidad de transmitir la partido. Se cañón y se da la Radio Guairá, bebé. Cañón, sale, arrasa. De para mí, tengo ahora con 55 años. A edad de 7 años y hecho la Radio Guairá a Hendúa con Ape Caguazú se abuela se abuelo. Qué bueno. Pues allá Jecovelli vamos a poner dime a anga veces la que llamo ayer se ya puja
O Radio Guairá, mami, otro uñe, ella pues, ahora ve. Sí. O si ya, a la hagan o se ponan la Radio Guairá. A primera vez en mi vida, a familia Itapé, a familia de Radio Renondero. Va es parte de Caguazú para irme don. Cantera Boca, ve ahí. Cantera Boca. A colpenar Hawairani no se me a pila. Lo mismo de sé. Ahora, además, donde debe. La Radio Guairá, se ve los recuerdos, las abuelos de Acacuá. Cuando gente me acuerda programas de Arueteña Niña M. Y mami, lo que a mí, a las 12 escuelas, mensaje de música y palabra. Mira, se mandó a paite, a ver, no hay otro poco, pero a mí me encanta ver la Radio Guairá. Te repetí mi llenan de veras a 3 últimos números, pues hay de suerte cacuaja, en ojete remera de recuerdo, más. Teófilo Segovia Villalba. Teófilo Segovia Villalba. 3 últimos números de cédula, don Teófilo. Bueno, 1.593, 821. 821. Don Teófilo, Robi, ore, Daicoaipe, ore angas, a este jujoriba, llévape, Caraí, y Maguaré, Peisa, y Mandu Ares, Jejina, lleva Coaco Pujo, eres en tu jaina, upepe, además, persona de Mongacuaba, porque allá hay jugué, allá de abuelo, allá de abuela, y no hay Maguaré, pero allá hay Juan Buena, lleva don Teófilo. Hermano querido será, porque legalmente buena educación orebe, porque la generación de hoy y tu chupaite lastimosamente lleva pero ahora ñañe cambia mi llema don Lescano a Eva Gina o me acaba de ir Gina intendencia acá aipe y a Gina ahora con pesa hawe lleva o yere lleva y tu hau lleva y maguare ya le colle lleva regla y ponaba de convivencia que toda mucha ña cambia ña de recovea lleva don Teófilo que ya escuchan va en temo porque la legalmente con ya no hay pues más con seguridad porque la mamá papá oír y familia yo pues ya de cola mi cuñada con tanta cuida ahí a manejar ese abuelo manejar ya hay que está nunca no llegué a ser para bebé porque hay por usted de abuelos libros pues Jepa importante teco a don Teófilo. Bueno, ahí teréis, me parece mi Belina, me parece don Aldo. Nuestro agradecimiento a este señor y ya está anotadísimo para el sorteo. Gracias, mantes a seguir que nadie en Caraí. Pero la Radio Guairango y hoy se puede mi de sí, es que es para la Radio Guairango. Qué bueno. Oremos a ver, vea. Esa pues ando más caneado, ando 103.5. Del grupo ahí. Sí. Del grupo hoy, otro 94 pero viejo pero ahí hay. Sí. Las pintas ahí para este momento, don Teófilo. Sí. Gracias, don Teófilo. Muchas gracias. Ya pues acá que hagan catún de poaje y huecha Marcial. Gracias. Pero la cierto guaje y a ver seguridad o paje ya pues te iba otra vez ahí la parlamentaria. No se puede tapar el sol con un solo dedo. Pero y al revés, no se puede tapar el dedo con el sol. Y así también dijo el otro show. Sí, el otro show que también dijo la institución pasa y los hombres quedan ahí. La persona en línea, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Un placer saludarle. Yo soy Eduardo Palacio, estoy llamando de Asunción. Eduardo Palacio. Acá está uno de los que estaba cerca tuyo, don Eduardo. Estamos a San Andrés. Acá con el Aguazú eres el guapo político, más. ¿Cómo le va, maestro? Antiguo ceremonial, aquel hombre que marcó etapa tan importante. Acá le saluda también. Estamos con Elina, estamos con Marcial y le saluda cordialmente Aldo Lescano.
decano, actualmente yo estuve mucho tiempo también en los medios, ahí por deporte, sino ahí vi el aporte, y ahora estoy en la intendencia de acá, pero me siento más comunicador. Oí vais a dijo Taravesa la radio, me siento menos político, más comunicador. Exacto. Qué placer encontrarte ahí, Aldo, y encontrarles también a estos queridos colegas ahí en Radio Guairá, una emisora a quien yo me siento muy efectivamente ligado, no sé por qué razón, pero de cualquier manera tuve la oportunidad de conocer a importantes compañeros, colegas, locutores de Radio Guairá, algunos de ellos, y voy a citar a dos ya desaparecidos como Freddy Rivera y mi querido Jimenito, cuyo nombre no me acuerdo más. Eran muy entrañables amigos míos, fueron alumnos míos del famoso cursillo de locución que se hizo en 1984 en la ciudad de Coronel Oviedo. Eran alumnos, pues. Llegó Marcial López Garcete, no sé, era alumno acá. Bueno, ¿viste cómo la memoria ella? No, y por eso le decía a los 12 años que estaba en la Paraguay. Yo vine de Asunción, yo hice mi inicio en radio Guaraní, el famoso ZP7 era mi radio, ¿verdad? Exacto. ZP7 Radio Guaraní, hoy que compró Radio Cardinal, ¿verdad? Y bueno, estaba otro tu pariente, tu hermano era el ceremonial del general Alfredo Stroessner, el otro Palacio. ¿Cómo era el nombre que a partir de estos momentos decía, ¿verdad? Y vos, claro, una vez Areguape una vez ojo la y quinta, pero hace poquito falleció. En Radio Nacional estaba como presentador, como maestro de ceremonias de la presidencia, Ricardo Quintín Sanabria. Exactamente, Ricardo Quintín. En 1952 fue locutor de Radio Nacional. Sí, así es. Y él tenía una voz brillante, impresionante era la voz El otro locutor fue Víctor Castro Monte, que vive aún, y Oscar Mingo Regis. Sí. Eran los maestros de ceremonia de la presidencia de la República. Y la voz era fenomenal. No sé si era el otro ya falleció hace poco, ¿verdad? El que era de Areguá. Yo me fui. Sanabria, sí, vivía detrás del Hospital del Cáncer. Sí, en Areguá. Yo me fui, tuve la gran satisfacción de compartir con el general Alfredo Stroessner, porque yo era su tironza, guardaespaldas era del general Stroessner. Bueno, yo estuve del 89 en adelante como maestro de ceremonias de la presidencia. Regimiento. Hasta el 99. Hasta menos 10 años fue mi tarea ahí, y hoy estoy ya en SR, situación de retiro, ¿verdad? Pero con muchas ansias de volver a estar en radio en alguna oportunidad. Te voy a contar una historia. Yo tenía 18 años, 16 me fui al cuartel y yo salí teniente, en este caso teniente de fragata, por una acción en donde capitán Ronseki, el otro Kanazawi, que era de Villarrica, y el capitán Sanabria y el general Stroessner, que fueron a una fiesta, y yo estaba de guardia en puesto 1. Vinieron ambos las 4 de la mañana y haciendo todo el santo de seña y todo lo que tenía que haber habido y por haber, cruzaron la frontera. El último era el tirar fusil y pasar encima, era ya sublemación. En este caso yo le disparé a los 4, en la cual le había roto el brazo al capitán Kanazawa, lo había echado al general Alfredo Stroessner, y al otro, verdad, que estaba el capitán Ronseki. Y al día siguiente se me llamó en la Armada Nacional. Yo creí que era para irme al Chaco definitivamente, para condecorarme y darme la jerarquía de teniente primero. Qué extraordinaria historia. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para saludar a la audiencia de Radio Guairá, ZP6, Radio Guairá de Villarrica, una emisora profundamente arraigada en el consenso de la opinión pública, no solamente guaireña, sino nacional. Y saludar a Enrique, a Quique, a Doña Reina y a todos los colegas y los compañeros, locutores, operadores, periodistas, presentadores de Radio Guairá en estos 75 años. Ustedes saben que yo soy investigador de la historia de la radiofonía paraguaya,
y tengo publicado más de 200 artículos en el diario La Nación de los domingos hasta diciembre del año pasado. Y estoy preparando el libro Memorias de la Radio en Paraguay. Hechos y protagonistas de la radiofonía nacional. Eso vamos a hacerlo seguramente para diciembre de este año. Y quiero decirles que en 1950, el 6 de agosto, la aparición de Radio Guairá fue la segunda emisora que se abrió ese año, que salió al aire ese año. La primera en ese año, 1950, fue Radio Guaraní, el 5 de enero de 1950. Y Radio Guaraní estaba ubicada en las calles Primera Proyectada e Independencia Nacional, en una esquina, en un edificio que hasta ahora subsiste. Ahí funcionó hasta el año 1960 y luego se trasladó hasta José Félix Bogado, entre octava y novena Proyectada. Es decir, hay una larga tarea investigativa que hemos hecho y que nos permitió conocer y amar mucho más esta profesión tan apasionante que es la de trabajar en radio. José Félix Bogado, sobre la calle José Félix Bogado, en donde a mí me tocó, comenzar a trabajar, y el propietario era guaireño, Cáceres Almada. Don Esteban Cáceres Almada, sí. Contra la prédica política subversiva. Héctor Velázquez, Rodolfo Ser Peralta, Pablo R. Benítez, en fin, me estoy acordando de queridos compañeros que hoy lamentablemente ya no están. Pablo R. Benítez, maestro, después fue a Pedro Juan Caballero, fue corresponsal de ABC y falleció en esa ciudad. De repente pensamos... Señora y su familia subsisten en Pedro Juan Caballero. Yo tuve la oportunidad de ir a visitarlos en algún momento dado en uno de estos tantos cursillos, porque a mí me gusta enseñar y más aún compartir mi experiencia y conocimientos con los colegas, con los compañeros de los medios. Entonces, cuando me cabe la oportunidad, estoy visitando a ciudades y a colegas de emisoras de radio de diferentes comunidades. ¿Te acordarás de Flaviano Díaz, de Nicanor Duarte Fruto? Ayer hizo un aniversario más del fallecimiento de Flaviano Díaz. Así mismo, el año pasado, 2024. De repente solemos hablar con los compañeros más jóvenes. ¿Qué hacían ustedes para esas voces tan privilegiadas? Juan Carlos Martínez, Carmelo Ruggilo, usted, señor Palacio, Enrique Santomé y tantos otros. Actualmente ya hay tecnología, oreo chillona, de repente hasta se puede mejorar un poquitito, pero peor a este mi bafle guasube, a este mi tambor guasube peñeja. Bueno, no, eso no, pero hay una cosa, hay que identificar bien este tema. En las antiguas emisoras de radio era mucho más importante cómo decir un mensaje, pero hoy, en la actualidad, es más importante qué es lo que dice tu mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, los directores de radio, exceptuando aquí que eligen locutores que no tienen, muchos de ellos no tienen esas cualidades tan importantes que en otras épocas distinguía al hombre de radio. A lo lejos uno escuchaba su voz, fuera de los micrófonos identificaba PEA o Vapor Radio. Así se hablaba, ¿verdad? Por lo menos era un distintivo. Hoy no, creo que no es tanto. Existen muchísimos y destacadísimos colegas locutores, pero seguramente no completan esa cualidad que antes tenían muchos colegas. Yo no digo yo por mí, por otros colegas tan importantes. Yo creo que la voz más importante de la radiofonía nacional hasta hoy día, en toda la historia, desde sus inicios en 1922 de la radio en Paraguay, Jacinto Herrera es el más emblemático de los locutores paraguayos. No solamente por la extraordinaria capacidad vocal que tenía, sino que porque fue un locutor que surgió y triunfó en Buenos Aires.
Él filmó 24 películas como actor y actuó en las emisoras más importantes de Buenos Aires, Radio Argentina, El Mundo, Splendid, Belgrano, emisoras de radio que en esa época, entre los años 1940 al 60, eran las emisoras más importantes que existían en Sudamérica. Y Jacinto Herrera se desempeñaba en una de esas emisoras casi por año, filmando paralelamente películas. Existen muchísimas buenas voces hoy actualmente. Rubén para mí es uno de los mejores, ¿verdad? Pero como su padre Miguel Ángel es una voz inigualable. No se ha repetido ese modelo. No existe realmente. El pionero es ahora el que está llevando prácticamente la delantera, lo último que queda de esa camada, don Almada. Sí, así mismo es. Pero yo creo que hay épocas y épocas, ¿verdad? Esa dicción, decía los profesores, y vos también en varios pasajes decía, la dicción tenemos que mantener, porque a veces cambiamos cuando estamos nerviosos o de repente también cuando queremos apurar demasiado, pero hay un temple en donde la voz se mantiene, que se tiene que hablar de la cuerda vocal, ¿verdad? En donde sale perfectamente. ¿Te acordarás de eso cuando presentaba a partir de este momento en cadena la siguiente radioemisora? ¿Te acordarás, verdad? ¿Verdad? Ahí se fue. Me parece que se cortó don Almada la comunicación, ¿verdad? De él. Memoria, estos son realmente Eduardo Palacio, una eminencia. La eminencia era la presentación. Sí. Y realmente, de vuelta, ¿qué tal? Me parece que vuelve Palacio, ¿verdad? Se cortó. Sí. Decía yo que en nuestro país hay dos épocas muy importantes en la historia de la radiofonía. Desde 1922 al 65, en que aparece la televisión y rompe la hegemonía de la radiofonía en el Paraguay, y viene la radio a cumplir otro rol dentro de la sociedad. Hasta el 65 la radio era el atractivo gratuito, era la diversión sana, era el escenario para la realización y el éxito de artistas de diversas naturalezas que han pasado por los medios radiales. Y desde el 65 en adelante eso pasó a ocupar otro rol la radio. Los artistas ya no actuaron en la radio, la televisión ha sido el gran atractivo en ese sentido, y entonces cambió el papel de la radio en Paraguay. Y seguramente van a haber otras épocas, ¿verdad? Porque el avance de la tecnología sin duda alguna va a impactar en el desempeño, en el desarrollo de nuestra actividad como locutores, como periodistas, como animadores. Es decir, en algún momento dado el rol de la radio actual va a cambiar en otro sentido. Y yo creo que muy importante es que estemos preparados para ello. Ustedes saben que en los Países Bajos, lo que antes conocíamos como Holanda, actualmente no existe ya la radio AM ni FM. Todas las emisoras de radio son digitales, son online. No existe ya AM ni FM. Se ha desechado por ley la aparición y la concesión de licencias para estaciones de radio abiertas o las de FM. Entonces, yo no sé si ese va a ser el futuro de la radio en Paraguay, de Sudamérica y de los países de Occidente. Pero creo que va a producirse un cambio radical en la inteligencia artificial, la digitalización. Es decir, hay un avance tecnológico tremendo para el que nosotros tenemos que estar en condiciones de prepararnos y enfrentar esos desafíos. La radio, la audiencia es cada vez más exigente, y si nosotros no nos preparamos como comunicadores, no vamos a poder cumplir con ese servicio de comunicación que estamos diariamente dando a nuestra sociedad o a la comunidad en la que servimos. Por eso yo me siento muy congratulado por hablar con ustedes, de saludar a tan distinguidos amigos y colegas, y que puedan en este día tan importante para todo el Guairá y todo el Paraguay, porque la aparición de una estación de radio en cualquier punto del interior es una señal de progreso.
es una señal de progreso. Una radio en Villarrica en 1950, sin duda alguna, marcó el inicio del progreso de Villarrica. La pionera en el interior, ¿verdad, señor Palacio? ¿Perdón? Usted reconfirmó que Guaraní era la radio pionera en la capital y Guairá en el interior. No. Radio Guaraní no es la pionera. Fíjese, no sé si tenemos tiempo. Sí. La radio en Paraguay se conoce los antecedentes en 1922. Radio Nacional, ¿verdad? No. Escúchame bien. En esa época no habían aún los transitores y transmisores que hoy nosotros conocemos como elementos de reproducción de programas y de voces y de música. Dos personas, don Alfonso Sá, que vivía en Asunción, en las calles Estados Unidos, y cuando entonces se llaman Bay, hoy Rodríguez de Francia, frente al Ministerio de Justicia, ahí tenía una estación de radio y se comunicaba con el señor Alfredo Stricker, un alemán que vivía en San Bernardino 6 meses y 6 meses en su país, que trajo los transmisores, instaló en la antena de San Bernardino y desde ahí transmitía. Los transmisores eran en aquella época a la vez receptores, es decir, que si yo sintonizo otra emisora, necesariamente también tengo que comunicarme. Era la forma de comunicación en esa época. Una de las primeras emisoras fue Radio El Orden. Radio El Orden formaba parte de un pool periodístico que también conformaba el diario El Orden, uno de los periódicos más importantes de la década de los años 20 en Asunción. Era de propiedad de Carlos Huerta y Policarpo Artaza. Policarpo Artaza con sus hermanos Fernando y Daniel fueron en 1933 los fundadores de la que fue ZP9 Radio Prieto. Radio Prieto, que ocupó un rol importantísimo en la Guerra del Chaco. Fue la emisora que enarbolaba la paraguayidad y el nacionalismo y exhortaba a la población a la defensa del Chaco. No solamente sus emisiones eran escuchadas en Asunción, sino que también en La Paz, Bolivia. Y el Estado boliviano, el gobierno de entonces, tuvo que comprar una estación de radio privada para hacer frente a las emisiones de Radio Prieto, que estaba en Asunción, en las calles Chile, casi Piribebuy. El edificio sede de Radio Prieto sigue hasta ahora tal como estaba en 1933. Chile, casi Piribebuy. Cuando vengan por Asunción, echen un vistazo. Ahí está, hay un edificio con formato de la radio a capilla de antes. Maestro, no dejes la comunicación. Maestro, no dejes la comunicación porque tenemos mucho que aprender de usted. Bueno, eso es largo. Tenemos para hablar un día entero. A mí me gusta hablar de estos temas porque son los temas que a mí me apasionan. Yo conozco. De la historia de la radio es para mí, digamos, un camino importantísimo al que le dediqué mucho tiempo, espacio y dinero también. Y si Dios quiere, el próximo 28 de octubre, el Día Nacional de la Radio, un proyecto de ley que creaba, yo también soy el autor de la fundamentación de esa ley. Y el 28 de octubre es el Día Nacional de la Radio y ahí vamos a presentar el libro Memorias de la Radio en Paraguay. Así que vamos a compartir en cada ciudad, en cada pueblo en que haya una radio, estas pequeñas historias que yo escribo y que mucho me apasiona. Yo quiero dejarles con este mensaje de felicitación y de augurios de éxito siempre. Un saludo cordial a todos y que el saludo también aquí, que a doña Reina y a todos los colegas, amigos, y que pasen un día excelente y que siga siendo exitosa la tarea de ZP6 Radio Guairá de Villarrica. Muchísimas gracias, muy amable nuestro querido profesor. Un apasionado, un hombre muy prominente de la radiofonía. Sí, señor, así es. Bueno, hay algo más. También yo no le reconocí un poco a la señora de Joel después de la jubilación. Hoy estaba muy chusca, será espléndida, espléndida. Había sido la Yayajú. Mira, yo cambiaba idea. ¿Se anda con Michu esa? Pero no, dai cuai Michu, pero Yayajú no había sido que cambiara ese. Oigo, ya lo mitad diciendo Android cuai y se tele. Ese lo mitad, pero siempre
Inte ayuda, allá jumía y allá perejila. Bueno, para Estelita, entonces, nuestro saludo. Jacoban anota 3 meses, Joel me metió para el mato, 3 meses iré ya a cobrar la jubilación con ese. 90 días. 90 días iré ya a cobrar, pero ya cobrar juntos. Joel ya va a dejar de tener un problema. Sí, ya va a dejar. Porque tuvo muchos problemas. Yo pensé cuando dejar tu señora la es docente, es un problema. No, Nina, es formar la fila. Preguntar, él a eso quiere llegar. No. Él también está en esa situación. Tome distancia, forme la fila y guarde su lápiz. Guarde su lápiz. Esa es la cuestión, ¿verdad? No, yo también sé. 3M. Mandi Homo hija mitad ñangarecoja, ¿verdad? Y del otro era Botón oreja. Botón oreja. No sabe de memoria eso, Joel. Están en la misma situación ustedes. Bueno, ya tú tengo polka, Joel. Polka retia es puna don Aldo y Gusto y Teregueñe muy están en bien. Si con tenga tú de vocero de policía. Ya imita. Tenga tú don Aldo ya de vocero policial y dependencia, vocero comunicador, allí deja jamás porque se puede no puedo botar tema ese. Joel no más pone de y ahí la se porta. Así que dejando música paraguaya, pónganse. Soy hermano de mis penas, compañero de mi ayer. He salido de mi casa para ser quien quiero ser. Voy sin visa y sin permiso, voy sin mapa en este andar. Soy la cura y el veneno, soy la tierra, soy la sal. Soy latino, soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí. Soy latino, soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí. Somos gente con coraje que adelante quiere ir. Con sudor yo voy pintando por el mundo mi raíz. Un día podrás encontrarme por Madrid o Nueva York, pero en mi corazón llevo a mi tierra con amor. Soy latino.